hace un par de años a la fecha, la inteligencia artificial viene pisando fuerte en nuestro mundo, en todos los ámbitos. Uno de ellos es la música. Y hace unos días nada más se generó una polémica por una canción generada con inteligencia artificial que no le gustó nada al cantante original. Vamos a estar escuchándola y la vamos comentando. Así que si están listos, empezamos. Ok, para darles un poco de contexto, la canción se llama Nostalgia, ¿sí? Y es una colaboración generada por inteligencia artificial utilizando las voces de los artistas, pero con la composición musical y de letra de el canal de YouTube que se encarga de hacer estas colaboraciones de Bad Bunny, Daddy Yankee y Justin Bieber. El creador de la canción es un canal que se llama Flow GPT, que se encarga justamente de hacer estas colaboraciones que no existen entre los artistas, pero que gracias a la inteligencia artificial se pueden lograr. ¿Qué pasa? Esta canción en realidad se estrenó hace un mes, pero todo salió a la luz porque Bad Bunny, ¿sí?, que ya arrancó medio enojado este año, ¿sí?, hizo su disco, está muy enojado, en el disco se puede notar, se enojó muchísimo con esto. Se enojó muchísimo con sus fans que lo escuchan, con la gente a la que le gustó la canción y demás. Yo solamente escuché un pedacito chiquito de la canción que está en TikTok todo el tiempo, pero quiero escuchar la canción completa y la voy a ir comentando. Ahora, me gustaría dejar una pregunta antes de empezar a escuchar la canción. Me gustaría que me la contesten. Ya he pasado varios videos hablando de inteligencia artificial en la música, de cómo me parece beneficioso para revivir a algunos artistas, pero que todavía hay unas lagunas legales bastante grandes. Me gustaría que me cuenten, si fueran artistas, ¿se enojarían? ¿Qué opinan ustedes acerca de la utilización de voces de artistas en canciones que no han compuesto ni escrito los artistas? Me interesa saber su opinión, me la pueden dejar en la cajita de comentarios. Vamos entonces a escuchar Nostalgia. Vamos allá. Flow EPT, mi gente latino. Ok, hay que empezar diciendo que, lo vuelvo a repetir, tanto la melodía como la letra de la canción está compuesta por Flow GPT. Esta melodía me recuerda muchísimo a Pobre Diabla, ¿sí?, de Don Omar. Me recuerda muchísimo. Desde que tú y yo terminamos a verte no volví. Cuando te tomé Y esta parte de Justin, I'm sorry, o sea, el compositor, en este caso Flow GPT, se ha basado en canciones que han hecho los artistas previamente para poder componer sus partes melódicas. Me parece que es un trabajo bastante complejo. Digo, no hay que quitarle mérito a quien hace estos ensambles, a quien genera estas canciones, porque no es que agarraron una canción de cualquiera de los tres e insertó a los otros dos con la voz. No. Compuso una canción con su melodía original, con su letra original, y lo que hizo sí fue utilizar las voces de los artistas. Yo creo que no hay que quitarle mérito. Me parece que es muy meritorio. Ahora, en cuestiones legales, hay una laguna gigantesca acá. la mano y te dije sorry. Now. Slowly, la nostalgia está viniendo. Recuerdo todas esas maratones que hicimos en mi cuarto. Se mueren de ganas por ver a Justin Bieber cantando un reggaetón. La verdad que yo también, no te voy a mentir. Me gusta, suena muy bien. Suena muy realista la canción. He escuchado canciones con inteligencia artificial y vengo viendo el avance que se viene realizando en este campo particularmente, donde las voces cada vez suenan más realistas. Entiendo cuáles pueden ser los efectos negativos de esto, ¿sí? Y son muchos. La herramienta no es negativa por sí misma, ¿sí? La herramienta es una herramienta justamente. El que la utiliza lo puede convertir en algo negativo o en algo positivo. A mí esto particularmente me resulta positivo. Me parece que es un experimento artístico de una persona que le gusta mucho la música y quería ver cómo sonaban estos tres artistas juntos. Ahora, ¿se puede utilizar para cosas negativas? Por supuesto. Pero todas las herramientas que tenemos a la mano se pueden utilizar tanto para cosas negativas como para cosas positivas. Entonces, echarle la culpa a la herramienta me parece que no es lo adecuado.
Pará, y ojo, tengo que decir otra cosa. El videoclip, todavía el videoclip es bastante básico, si se quiere, ¿ok? Pero cuando mejore un poco más la generación de videos por inteligencia artificial, un poco de miedo me da. No te voy a mentir. Un poco de miedo sí me da. Porque hay mucha cuestión legal ahí que no está resuelta. Pero me parece también, o sea, me maravilla y me asusta al mismo tiempo. Es que es una locura que suene tan bien. Es una locura que suene tan bien. O sea, si yo no les cuento todo este contexto y ustedes escuchan la canción, pueden pensar perfectamente que se juntaron Bad Bunny, Daddy Yankee y Justin Bieber a escribir un tema juntos. Ese es el tema. ¿Entendés? Hay como una fina línea ahí que es complicado de decir. A mí como espectadora, como oyente, me parece que está buena la canción. Ahora, entiendo que pueda llegar a molestarle al artista, decir, che, yo esto no lo compuse, hay alguien más que está monetizando en base a mi voz, y la canción encima está buena. ¿Me entendés? Entonces ahí yo no sé si... No sé cómo resolvería esto en términos legales, ¿sí? En términos de quién es la canción, porque la voz es la de Bad Bunny. O sea, realmente la voz es la de Bad Bunny. Está generada por inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial aprendió escuchando canciones de Bad Bunny. Y utilizó su frecuencia de voz, sus dinámicas de voz, sus inflexiones para estar en una canción que no es de él. Hay ahí una laguna que está difícil de llegar a un punto medio de acuerdo, me parece a mí, que creo que nos va a llevar... Creo que la inteligencia artificial nos está superando en velocidad en cuanto a poder resolver los problemas que va generando. Me parece a mí. La canción está buenísima, ¿eh? No digo que no, pero me parece que también está ese tema. Nada. Es terrible. Ese tiene coros de Justin. No, es que el nivel de trabajo que tiene este tema... Voy a después escuchar otras canciones de Flow GPT a ver qué onda. Pero el nivel de trabajo que tiene este tema... O sea, entienden que tiene coros de Justin atrás Bad Bunny en algún momento. Está muy bien. Las armonías. Las armonías, viejo. Tengo que aplaudir a la persona que lo hizo y al mismo tiempo creo que estoy de los dos lados. Por un lado aplaudo a la persona que lo hizo. Gran trabajo, realmente muy elaborado, muy bien hecho. Creo que es de los mejores trabajos que he visto con inteligencia artificial. Y por otro lado, se lo está cancelando a Bad Bunny porque se enojó. Creo que sobredimensionó la situación y podría haberse reído y dicho tipo, jaja, bueno, sí, al final yo sigo siendo el original y bla, 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 ¿me entendés? Podría haberlo actuado de otra manera, pero también puedo entender la molestia del artista en encontrar una canción que se está haciendo súper popular con su voz, pero no es de él. Hay algo ahí, ¿me entendés? No sé qué decirte. Me gustaría que ustedes opinaran también. O sea, tiene los vibratos de Justin, los melismas hacia arriba. Está muy bien logrado. Y yo creo, no estoy muy segura porque ha habido muchos avances en cuanto a cómo se genera esta voz, pero yo creo que el artista que generó la canción no solamente que pone la letra y pone dice, bueno, quiero que sea con la voz de Daddy Yankee y se genera automáticamente. Él tiene que cantar
con las inflexiones de cada uno de los artistas, ¿sí? Tiene que cantar imitando lo más posible a Justin Bieber, tiene que cantar imitando lo más posible a Bad Bunny, tiene que cantar imitando lo más posible a Daddy Yankee, para que después, cuando el filtro pase por la inteligencia artificial, o sea, cuando la voz cantada pase por el filtro de inteligencia artificial, en el cual se pone encima la voz del artista que se eligió, suene lo más parecido posible. ¿Me entienden? O sea, no es que es así nomás. Estoy impactadísima igual, O sea, realmente me río, me parece maravilloso, estoy maravillada, pero al mismo tiempo estoy un poco en shock. Digo, si escuchamos canciones generadas por inteligencia artificial el año pasado, ha habido un salto, pero es que no, ha habido un salto cuántico entre lo que se escuchaba el año pasado, que era bastante básico, a lo que se escucha ahora. No me quiero imaginar el año que viene, en 2025. Sí. Vamos a vivir, gente de mi generación va a vivir unas cosas muy locas, chicos, en el futuro. Totalmente. Discovery Channel. Ok, y puedo capaz decir, bueno, para ponerme a hilar bien fino, no sé, Daddy Yankee no lo escucharía en ninguna canción que yo haya escuchado, por lo menos, decir chingar. Entonces como que me resuena ahí medio raro y digo como, no sé si Daddy Yankee diría algo así. La gente de la vieja escuela era más sutil en cuanto a sexo se refiere al momento de hablar en las canciones. Pero sería lo único. O sea, todo lo demás puedo pensar que es Daddy Yankee perfectamente. Es un temazo, encima. No, es Justin. El cuarto. Eso que es muy Justin Bieber, de hacer como un rulito en algunas vocales, está ahí. Las armonías. Y no está solo, o sea, no está escrito así nomás, no es que es una letra así tipo, onda, no, hasta Netflix preguntó si estás ahí porque sabes que ya no, o sea, está bien escrita la canción. Acá está el muchacho de Flow GPT. Ahí está cantando él. La verdad que aplausos para este creador de música. Y bueno, se generará una nueva categoría que tendrá que, por supuesto, regularizarse, porque todo en la música y todo lo que es una pieza artística, ya sea música, arte plástica, cine, lo que sea, necesita una regularización justamente para saber de quiénes son los derechos. Al ser algo abstracto, al ser algo intangible, ¿sí? Se necesita una regulación para saber de quiénes son los derechos, para ver a quién va el pago de las regalías, de tal y cual cosa. Yo creo que vamos en camino a que se abra toda una nueva ventana de música generada con inteligencia artificial que tendrá que ser regulada, como todo lo demás. Pero la realidad es que no me cerraría. Yo por lo general siempre soy mucho de abrirle las puertas a cualquier género, a cualquier cosa que se va generando en la música. La música es metamorfosis, lo fue siempre y lo va a seguir siendo. No me cerraría a decir esto, no, es una porquería, le va a sacar el trabajo a los cantantes. Yo creo que es una herramienta bien usada, puede ser maravillosa, puede generar dúos con gente que ya no está
y gente que está viva en este momento. Puede hacer cosas fantásticas. Mal usada, como todas las herramientas mal usadas, puede generar mucho daño. Por eso se requiere una regulación. Pero la verdad es que me encantó. Me parece un temazo, me parece un trabajo sumamente elaborado, tanto de melodía como de letra, como de lo que son las armonías de los artistas. El lograr encontrarle la esencia vocal al artista, que es muy difícil. Espectacular. Mis aplausos para el creador. Espero que el video les haya gustado. Cuéntenme a ustedes qué les pareció y qué opinan de toda esta nueva situación que se va generando con la inteligencia artificial. Si les gustó el video, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.